Hola, hola, hola. Estoy un poco triste, amigos, porque esta historia llega a su fin. Estamos ya en el último capítulo de Ahora Oppenheimer y si te has perdido los capítulos anteriores ya sabes que deberías de verlos antes. Los tienes en este canal. ¡Vamos allá! En el capítulo anterior nos quedamos con algunas preguntas sin resolver. ¿Qué pasó con Oppenheimer? ¿Qué tuvo que ver su forma de ser con el proyecto Manhattan? ¿Hubo decisiones de las que se arrepentiría en el futuro? Arranca el último capítulo. Ahora Oppenheimer. En el capítulo anterior nos quedamos con la prueba Trinity, la demostración de que todo aquello en lo que habían invertido y trabajado sería posible. La decisión del presidente y los altos mandos de la operación militar sería la que todos conocemos: bombardear Hiroshima y Nagasaki. Para acabar con la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero esa decisión fue unánime? ¿Qué opinaban los físicos al respecto? Bueno, antes de entrar en ese tema, resulta que después de todo el rollo y más de 3 capítulos de podcast, apenas os he hablado de Oppenheimer, así que empecemos por el principio. J. Robert Oppenheimer nació en Nueva York el 22 de abril de 1904. La inicial J de su nombre le viene de Julius, el nombre de su padre. Sus padres eran una pareja de emigrantes judíos que tendrían una gran habilidad para las artes y las ciencias. Como curiosidad, deciros que, de forma tradicional, los judíos no podían nombrar a sus hijos con el nombre de un familiar vivo, así que como veis, mucho no les debían importar sus tradiciones judías, ya que la J del nombre le venía, como decíamos, de el nombre de su padre, Julius. Tradiciones judías aparte, Robert estudió en el Ethical Culture Society School y más tarde, por temas de salud, ingresó en la Universidad de Harvard con un año de retraso. Sin embargo, se graduó en química en tan solo 3 años y tras ello marchó a Europa. Allí trabajaría en laboratorios de Cambridge para formarse en física experimental. Allí, de hecho, no lo pasó tan bien. El joven Opie pasaba por una depresión, y así le hizo saber a un amigo cercano con esta carta que cito textualmente. Lo estoy pasando bastante mal. El trabajo del laboratorio es terriblemente aburrido y se me da tan mal que es imposible sentir que estoy aprendiendo algo. En la película se capta la desesperación de Robert en una escena en la que el joven científico destroza un experimento del laboratorio y su profesor, Patrick Blackett, le avergüenza por ello. Es ahí cuando, en forma de venganza, Oppenheimer inyecta cianuro en la manzana de su mentor. Y como sucede en la película de Nolan, poco después se arrepiente. Pero hay una cosa que no pasó realmente, y es que Niels Bohr no tuvo nada que ver en esa historia, ya que no estaba en Cambridge, sino en Harvard. En el libro Prometeo Americano, el cual os recomiendo, se cuenta la biografía de Robert Oppenheimer, y en relación a este suceso, sus autores comentaban: Robert hizo algo tan estúpido que parecía un gesto calculado para demostrar que su angustia emocional le abrumaba. Más tarde, Opie se iría a la Universidad de Gotinga, donde trabajaría mano a mano con los físicos Paul Dirac y, oh sorpresa, nuestro querido Niels Bohr. Ahí se consolidaría como físico, dando sus contribuciones a la cuántica y doctorándose con tan solo 22 años. En 1927 volvería a los Estados Unidos para trabajar en Harvard, donde había estudiado. Allí estudiaría los procesos de energía subatómicos y daría clases a cientos de estudiantes de física. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el comandante Groves le reclutó y le puso al mando de la parte física del proyecto Manhattan. A partir de aquí ya conocemos la historia, que es todo lo que conté en el capítulo 3.
Como Oppenheimer fue el encargado de construir la bomba y uno de los pocos que era 100% consciente de lo que estaban haciendo, lo apodaron como el padre de la bomba atómica. En este momento nos toca parar. Vamos por donde nos habíamos quedado. Dejemos de lado a Oppenheimer por un momento y sigamos con la historia. En agosto de 1945, Estados Unidos dejó caer 2 bombas atómicas sobre Japón. La primera, Little Boy, cayó en Hiroshima el 6 de agosto y Fat Man caería sobre Nagasaki 3 días más tarde. Cada detonación liberó el equivalente a 20.000 toneladas de dinamita. Para que os hagáis una idea, hace años en China utilizaron 5 toneladas para demoler 19 edificios. Imagínate lo que podrían hacer 20.000 toneladas de dinamita. Little Boy y Fat Man acabaron con la vida de aproximadamente 150.000 personas y dejaron heridas al menos a otras 100.000. Además de las heridas físicas, que serían las principales causantes de la muerte posterior a estas personas, a día de hoy Japón sigue curando una herida abierta. Y es que cada año se conmemora el aniversario por las víctimas de los bombardeos. En el acto se lleva a cabo una ofrenda de flores y agua en memoria de las víctimas. Esto se realiza en recuerdo a las personas que sufrieron quemaduras internas y externas durante la explosión y que pedían agua desesperadamente a los supervivientes para calmar su sed. También se hace un minuto de silencio a la hora exacta en la que explotó la bomba en Nagasaki, a las 11:02, en un acto en el que participan los Hibakusha. Así es como Japón llama a los supervivientes de la bomba atómica la guerra y las consecuencias de la radiación. Remontándonos a 1945, después de la guerra, los bombardeos hicieron que la población mundial se preguntara por qué y cómo lo habían realizado. Como es lógico, nadie quería devastar una ciudad, y mucho menos si estaba llena de civiles que no tenían nada que ver con esta guerra. Pero a momentos difíciles, decisiones difíciles. Una vertiente de los físicos conocedores del proyecto trató de impedirlo, recogiendo firmas contra el armamento nuclear. Entre ellos estaba Szilard. Como veis, no eran personas de poca relevancia en el proyecto, sino que fueron incluso propulsores del mismo. Recordad que fue Leo Szilard quien redactó la carta firmada por Einstein. ¿Por qué ahora estaría en contra? Como bien sabéis, el proyecto uranio de los nazis no tendría mucho éxito. Los errores de Heisenberg lo llevarían a creer que llegar a crear la bomba nuclear fuera improbable, así que la inversión en el proyecto militar descendería y perdería su importancia. Algunos de los científicos que estaban en América eran conocedores de este fracaso, y por eso creyeron que no sería necesaria la bomba atómica para derrotar a los enemigos alemanes. De hecho, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Henry Stimson, presidió, antes del ataque a Hiroshima, un comité para reflexionar sobre la necesidad de lanzar la bomba. Stimson se mostraba en oposición a los métodos de la guerra moderna, en la que el bombardeo de civiles se había convertido en algo común. Recordemos de hecho que la estrategia que tendrían los americanos era un ataque a Japón en noviembre de ese mismo año, pero las detonaciones nucleares acabarían meses antes con la Segunda Guerra Mundial. Volviendo a la opinión de los físicos, y así es como se ve en la película, el personaje interpretado por Rami Malek, si no sabéis quién es Rami Malek, fue el que hizo de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody y protagonizó también la serie de Mr. Robot, y si no, bueno, pues lo buscáis en Google, Rami Malek. Bueno, el caso, que Rami Malek en Oppenheimer interpretaba a un tal David Hill, pero ¿quién era David Hill? ¿Era un personaje real? Pues sí, lo era. El físico de la vida real aparece muy poco en la película, pero el personaje tiene una escena muy importante en el tercer acto del guión. Pero vamos a ver, ¿quién era David Hill?
Pues mira, David Hill era un físico que trabajaba en el laboratorio metalúrgico de la Universidad de Chicago. Fue uno de los 7 firmantes de la petición de Szilard que se opuso al uso de bombas en Japón. En el diálogo que aparece en la película, Hill expone pruebas que condenarían a Strauss. Strauss era ese político empresario y oficial naval que aparece en el juicio contra Oppenheimer. Además estuvo en 2 mandatos de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Pues, ¿sabéis qué? En realidad ese diálogo del guión fue tomado de transcripciones reales de la audiencia en el Senado. En ese momento es cuando somos plenamente conscientes de Strauss y su campaña contra Oppenheimer, como se ve en la película. Bueno, David Hill continuaría una carrera exitosa en la investigación y siempre sería muy respetado en el área de la física nuclear. Y pensarás, ¿qué tiene que ver todo esto con Oppenheimer? Pues mira, aunque no lo creáis, tiene mucho que ver, porque Robert pasó de firmar la petición de Szilard y luego se arrepintió de ello. Pues sí, él mismo declaró tras devastar las 2 ciudades japonesas que se había convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Recordé la frase de las escrituras hindúes: Vishnu está intentando convencer al príncipe de que cumpla con su deber. Y dice: ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Y esto no lo decía con orgullo, como es lógico, sino con vergüenza. Opie era una persona narcisista y necesitaba demostrar de lo que era capaz hasta el final. Quizá le pudo el ego, quizá todo el tiempo invertido en el proyecto, pero su decisión fue oponerse a la firma y seguir con el plan inicial. Tras el lanzamiento de las bombas, Robert dimitió de su cargo. Dijo sentirse con las manos manchadas de sangre. Y es que tiempo después se iba a arrepentir de esa decisión que tomó, posicionándose ahora junto a sus colegas en contra de las armas nucleares. Robert se unió a la Comisión de la Energía Atómica de los Estados Unidos y luchó hasta el año 52 en contra de la construcción de la bomba de hidrógeno, la bomba H. Una bomba mucho más potente que la bomba nuclear, imaginaos. Este acto hizo ver la empatía y el arrepentimiento en sus decisiones y se ganó nuevamente el respeto y el respaldo de sus colegas científicos. Sin embargo, este giro de guión le hizo ganarse enemigos en el gobierno, como el presidente Eisenhower, quien en el año 53 le pidió su dimisión, tachándolo de ser un riesgo para la seguridad nacional. A raíz de todo esto, vemos cómo fueron encerrando a Oppenheimer en los falsos juicios montados por Louis Strauss. Strauss contaría aquí con la oposición de la comunidad científica y de parte del equipo militar del proyecto Manhattan. En esta parte realmente no me quiero enrollar, ya que todo esto está más que visto en la película. Como veis, Oppenheimer jugó un papel importante en la historia de la fisión nuclear, poniendo la guinda al pastel, bueno, por llamarlo de alguna forma. Pero amigos, nada habría sido posible si Rutherford no hubiera demostrado que los átomos estaban vacíos en su mayor parte y en su centro había un diminuto núcleo. Nada habría sido posible sin la teoría de la relatividad de Einstein, ni sin que Niels Bohr propusiera un nuevo modelo atómico, en el que los electrones giraban alrededor del núcleo. Nunca se habría descubierto la existencia de un neutrón de no haber sido por James Chadwick. No conoceríamos la fisión nuclear si Lisa Meitner se hubiera quedado en Alemania. Posiblemente habría terminado en un campo de concentración. La primera reacción en cadena no habría sido posible si Enrico Fermi no hubiera emigrado a Chicago. Tampoco habría existido el proyecto Manhattan sin la carta de Leo Szilard al presidente de los Estados Unidos. Y Oppenheimer no podría haber liderado un proyecto inexistente. El progreso y la inversión en la investigación fueron cruciales para que a día de hoy podamos contar esta historia. Una historia con virtudes y con errores. Una historia que podría no haber sucedido en caso de no contar con una de las piezas del puzzle.
O tal vez sí, pero con otros protagonistas, que quizá nos habrían llevado a una distopía de cómo conocemos el mundo en el presente. ¿Habría llegado a su propósito final el proyecto Uranio? ¿Quién sabe? Lo que no podemos es cambiar la historia, por eso aquí tan solo la contamos. Pero amigos, no todo queda en el pasado. El átomo está hoy más presente que nunca, y no podía irme sin destacar el papel que tomó Richard Feynman en todo esto. El joven Feynman, como otros tantos físicos teóricos, convencido por Oppenheimer, dijo que el motivo por el que se uniría al proyecto Manhattan sería por construir la bomba antes de que la Alemania nazi desarrollara la suya propia. El joven Feynman no sabía que años más tarde introduciría el concepto de la nanotecnología en el mundo de la ciencia. A día de hoy la tenemos más presente que nunca, en el campo de la medicina, la electrónica y hasta la industria textil. En estos momentos ya me encuentro investigando sobre este tema. ¿Conocías la nanotecnología? Si puedes recomendarme cualquier artículo o libro en comentarios, me sería de gran ayuda. Recordad que el conocimiento no ocupa lugar, así que os mando un saludo y mientras tanto me seguiré empapando para seguir contándoos temas tan interesantes como este por aquí. ¡Hasta pronto!